del Señor. Así que lo único que ahora hicimos fue, debido a que en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, se nos introduce la lista de los apóstoles. Y comenzamos una pequeña serie en analizar y estudiar la vida de cada uno de los apóstoles a la luz de los evangelios y también un poco el libro de los Hechos, pero ver cómo fue su experiencia antes de conocer a Jesús, mientras conocieron a Jesús y después de haber caminado con Jesús. Creo que podemos aprender mucho de estos hombres de Dios y hemos establecido primeramente algunos parámetros para poder entender a los apóstoles, y el primero es que debemos entender que ya no hay más apóstoles en este tiempo. Recuerdan que los apóstoles fueron llamados específicamente por Cristo, tuvieron la tarea o la autoridad delegada de parte de Cristo para poner el fundamento de la iglesia, como nos dice Efesios capítulo 2, y ellos cumplieron su función en el primer siglo. Por eso ya no tenemos estos apóstoles con A mayúscula, los cuales son los 12. Sabemos que Judas toma su propia vida y luego ellos escogen a Matías. Entonces, esa es la primera cosa que yo quiero que entendamos, ¿ok? Porque la idea de ir a través de los apóstoles no es salir de acá y diciendo quiero ser un apóstol o realmente como quisiera ser un apóstol. Es más bien entender el impacto que Jesús tuvo en la vida de cada uno de ellos para que podamos ver cómo Jesús sigue trabajando en nuestras vidas de esa misma manera. Y hemos estudiado 4 apóstoles hasta el día de hoy. El primero de ellos fue Andrés, el apóstol Pedro, tenemos el apóstol Juan y el apóstol Jacobo. ¿Okay? Fuimos por estos 4 apóstoles que representan el círculo más íntimo de Jesús. Recuerdan que específicamente con Juan, Jacobo y Pedro, Jesús los lleva al monte a orar, Jesús los lleva cuando Él se transfigura. En el monte de la transfiguración les muestra su gloria. Jesús estaba más intensamente tomando su tiempo con estos 3 apóstoles. Y luego entendemos por qué, ya que tanto el apóstol Pedro llega a ser una de las personas importantes en el libro de los Hechos, en el cual en su predicación en Hechos capítulo 2, el Señor utiliza esa predicación y el Espíritu Santo actúa poderosamente para usar esa palabra en la vida de las personas, y nos dice que aproximadamente 3,000 personas se añadieron a la iglesia ese día. Igual entendemos con Jacobo. Recuerdan que Jacobo fue sacrificado en el libro de los Hechos. Es decir, Jacobo murió, dio su vida por la causa del Evangelio. Eso lo vimos la anterior semana. Y lo interesante de Jacobo es que el nombre de Jacobo viene de Jacob. ¿Okay? Y si ustedes recuerdan, Jacob significa que suplantador. ¿Okay? Suplantador. Recuerdan que Jacob suplantó a su hermano y le robó la primogenitura. Y vemos a través de eso que Jacob llega a ser uno de los patriarcas del pueblo de Israel. Pero vemos dentro de Jacobo y Juan, que eran conocidos, ¿se acuerdan como quién? Como los hijos del trueno. Jesús les puso el sobrenombre los hijos del trueno. Y la anterior semana nos dimos cuenta que hay un aspecto positivo de ello en cuanto al carácter, pero también hay un aspecto negativo. Y estudiamos esos aspectos negativos la anterior semana del por qué ellos eran conocidos como los hijos del trueno. Recuerdan primeramente cuando están con Jesús y viene la mamá de Jacobo y Juan y le dice a Jesús: Jesús, deja que mi hijo se siente en tu mano derecha y mi otro hijo se siente en tu mano izquierda. Y decíamos que en medio de caminar con Jesús ellos no habían entendido que si quieren ser los primeros, tienen que ser primero los últimos. Tienen que ser servidores. Tienen que saber que su vida iba a ser tomada a causa del Evangelio. Recuerdan en otra instancia, esto lo vimos la anterior semana, pero simplemente como resumen. Recuerdan cuando Jesús les dice: vayan a Samaria, ¿ok? Y en Samaria les dicen: no vamos a recibir a Jesús. Y Juan dice: Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que consuma esta aldea? ¿Cómo se atreven a no recibirte? Y Jesús le dice: hey, yo he venido por ellos. Y Juan tenía que entender que vino por él también. Porque en medio de su orgullo, él no tenía una pasión por los perdidos. Él más bien quería ver a los perdidos quemarse antes de tiempo.
Y vemos que en medio de los hijos del trueno era porque ellos eran impetuosos al igual que Pedro, eran hermanos, pero no estaban viendo la misión de Jesús como su misión. Estaban más bien viendo la misión de ellos y que Jesús los ayude a ellos a cumplir esa misión. Y es interesante que después de eso, Jacobo y Juan dicen a Jesús: hey Jesús, vimos a otros predicar en tu nombre. ¿Ok? Y les dijimos que no lo hagan. Porque ¿cómo se atreven a hablar de Jesús si no están con nosotros? Si no son del grupo de los 12. Había un exclusivismo intenso en la vida de Jacobo y de Juan. Vimos la imperfección del apóstol del amor, Juan. Y vemos un poco por qué Juan era el apóstol del amor. Porque Jesús lo amó tanto. Él era el amado. Él era el amado de Jesús. O sea, Jesús lo amó tanto que le tuvo paciencia, aún a través de su orgullo, de su exclusivismo. Pero Jesús no lo iba a dejar igual. Y después vemos a lo largo de la historia como Juan, el apóstol, llega a ser un estandarte de la iglesia del primer siglo. Y también él muere en su vejez. ¿Okay? Él muere en su vejez. O sea, él vivió, algunos dicen que vivió más de 90 años, algunos dicen que él murió simplemente de viejo en Patmos, pero podemos ver el reflejo del cambio de su corazón al leer el Evangelio de Juan y al leer las 3 cartas que son escritas por Juan. ¿Okay? Ese es el pequeño resumen de las anteriores 2 semanas. Es decir, no eran iguales. Pero ahora con Felipe y Bartolomé, que son el comienzo de la segunda lista. Si ustedes van conmigo a Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, donde comenzamos con esta serie. En Lucas capítulo 6, versículo 14, nos dice que el Señor los llamó apóstoles al final del versículo 13, y nos dice a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Ese es el primer grupo. Los 4 que estaban más cerca de Jesús. Luego el segundo grupo está compuesto por Felipe, Bartolomé, Mateo y ¿quién más? Tomás. ¿Ok? Ese es el segundo grupo, es decir, están cerca de Cristo, están caminando con Cristo. En los evangelios no vemos una cercanía tal como era con Jacobo, Juan y Pedro, pero igual vemos que Jesús invirtió tiempo para trabajar en la vida de ellos. Y el primero que quiero enfocarme es en Felipe. Y llamé a Felipe el apóstol inseguro. ¿Ok? El apóstol inseguro. Y vamos a ver por qué. Pero en las listas de los apóstoles, tanto en Mateo como en Marcos, como Lucas y como Hechos, si ustedes recuerdan, ya hemos visto esto, pero en Mateo capítulo 10, en Marcos capítulo 3, en Lucas capítulo 6 y en Hechos capítulo 1, nos dan 4 listas de los 12 apóstoles de Jesús. Y en las 4 listas vemos el nombre de Felipe como el líder del segundo grupo, en el cual se encuentran Bartolomé, en el cual se encuentran Mateo y en el cual se encuentra Tomás. Ahora lo primero que queremos ver con Felipe es su origen, como siempre lo hemos hecho con los demás. Su origen, ¿de dónde viene Felipe? Primeramente, su nombre Felipe significa en el griego el que ama los caballos. El que ama los caballos. No vamos a decir mucho del nombre porque realmente no tiene relación con lo que Felipe fue. Pero el nombre Felipe era un nombre muy común en el mundo greco-romano. Entonces entendemos que había muchos Felipes. Entonces Felipe no iba a ser diferenciado por su nombre, sino más bien iba a ser diferenciado por su accionar y por el carácter que era el detonante de ese accionar. El nombre Felipe se menciona 37 veces en el Nuevo Testamento. 37 veces. 15 veces se menciona con referencia al apóstol Felipe y la mayoría de esas menciones se encuentran exclusivamente en el Evangelio de Juan. En Mateo, Marcos y Lucas solamente van a encontrar su nombre en la lista de los discípulos, de los apóstoles, pero no van a encontrar nada más de Felipe.
Pero en el Evangelio de Juan vamos a encontrar varias instancias donde Felipe es parte del ministerio que Jesús estaba haciendo. Ahora, en cuanto a su familia, recuerdan que tenemos el nombre del papá de Pedro y Andrés, tenemos el nombre del papá de Jacobo y Juan, inclusive tenemos el nombre de la mamá de Jacobo y Juan. ¿Cómo se llamaba? Salomé, ¿no es cierto? Salomé. Entonces hay una familiaridad entre ellos en el cual la familia, directa o indirectamente, llegan a ser parte del ministerio de Jesús. Recuerdan que la mamá de Jacobo y Juan caminaba con Jesús. Era una de las mujeres que estuvo con Jesús. Inclusive en la crucifixión, ¿quién está ahí? María, la madre de Jesús, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el hijo de Alfeo, y Salomé, la mamá de Jacobo y de Juan. Pero con Felipe no conocemos a su familia inmediata. No sabemos quién es su papá, no sabemos quién es su mamá, no sabemos quiénes son sus hermanos. Y esta es una gran diferencia entre Pedro, Andrés, Jacobo y Juan y la mención de sus familias. Por tanto, no podemos decir mucho, más bien no podemos decir nada acerca de la familia de Felipe, pero sí podemos deducir que Felipe tuvo que seguir a Cristo, aunque su familia no es mencionada. Esta parte es interesante, porque el seguir a Cristo no es una cuestión de familia, ¿ok? Es una cuestión individual. Gloria a Dios por las familias que siguen a Cristo, pero si mi familia se opone a Cristo, yo no tengo nada que hacer allí. Y es interesante con Felipe, como aunque su familia no está allí, él está siguiendo a Jesús. Yo creo que sin palabras podemos sacar esa aplicación, ¿no es cierto? Y como le dijo Pedro a Jesús, hey, ¿qué del discípulo, el discípulo amado? ¿Él también va a seguirte? Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa si yo quiero que Juan se quede hasta que yo venga? Tú sígueme. Y yo creo que es igual este concepto de, hey, aunque su familia no esté en los caminos del Señor, ustedes tienen un llamado de predicarles el Evangelio y de poner el ejemplo de cómo ser un discípulo de Cristo Jesús. Lo que sí sabemos acerca de Felipe es que en Juan 1:44 nos dice que Felipe era de Betsaida, ¿ok? De Betsaida. ¿Qué les trae a la mente la ciudad Betsaida? La ciudad Betsaida era la ciudad de donde también eran Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y nos dice que estaba ubicada al lado oeste del mar de Galilea. Entonces existía una familiaridad con los más cercanos a Jesús, ¿okay? Que son Pedro, Andrés, y también seguramente Andrés, Felipe, Juan, Jacobo, hablaban del Mesías, y también algunos comentaristas dicen que inclusive escucharon a Juan el Bautista o escucharon de parte de Andrés, que era discípulo de Juan el Bautista, acerca del Mesías. ¿Ok? Entonces vemos en Felipe a alguien que no está ajeno al Antiguo Testamento, que no es ajeno a la sinagoga, que no es ajeno a las promesas del Mesías, sino alguien que probablemente, y después vamos a ver, al estar en la misma ciudad de Betsaida, tal vez asistía a la sinagoga con Pedro y Andrés, y era parte de este grupo que estaban esperando la venida de Jesús. Eso es lo que podemos decir acerca de su origen, ¿ok? Su nombre y su familia. Segundo, ¿qué podemos decir acerca de su llamado? ¿Ok? ¿Qué podemos decir acerca de su llamado? Primero, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mencionan a Felipe en la lista de los discípulos y también el libro de los Hechos. ¿Ok? No nos dice cómo lo llamó, pero nos dice que Felipe es parte de los 12 apóstoles. Tanto en Mateo, Marcos, Lucas y también en el libro de los Hechos. Ahora, el Evangelio de Juan no tiene una lista de los discípulos específicamente, pero el Evangelio de Juan sí nos dice cómo él llamó o cómo Jesús llamó a Felipe. ¿Ok?
cómo Jesús llamó a Felipe. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, porque aquí vamos a encontrar su llamado. Juan capítulo 1. Y lo que quiero que pongamos atención en cuanto a las características del llamado de Felipe y verlo en contraste de cómo el Señor llamó a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Si ustedes van a Juan capítulo 1, versículo 43. ¿Ok? Versículo 43. Y lo primero que quiero que veamos acerca del llamado de Felipe es que Jesús es el que busca a Felipe. Es la primera cosa. Jesús es el que busca a Felipe. Miren el verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Esto viene después de la narrativa de que Andrés trae a Pedro y Jesús le dice a Pedro, que se llamaba Simón, le dice, te llamarás Pedro. Le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro. Entonces, eso fue el día anterior. Pasa un día. Jesús dice, tengo el deseo de ir a Galilea. Y es interesante, porque Jesús, en sus deseos, Jesús nunca tuvo un deseo que no tenga un propósito específico en su mente. Él siempre hizo todo con el propósito de hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y nos dice acá que Jesús, en el versículo 43, dice el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea. ¿Ok? Él quiere encontrar a alguien. Y acá en el versículo nos dice que cuando él llega a Galilea, ¿qué sucede? ¿Él halla a quién? A Felipe. Él fue buscando por Felipe. ¿Ok? Con Andrés, Jacobo, Juan y Pedro, nos damos cuenta que Juan el Bautista le dice a Andrés, he ahí el Cordero de Dios. Y Andrés va, se queda con Jesús y luego va donde Pedro y le dice, hey, he encontrado a Jesús. Encontramos al que estamos esperando. Pero con Felipe es interesante que es uno de los primeros discípulos que Jesús llama y es uno de los primeros discípulos que dice que Jesús lo halló. Felipe no estaba buscando por Jesús. Felipe no estaba como diciendo, mañana viene Jesús. Jesús lo agarró de sorpresa. Pero en el corazón de Jesús estaba el deseo de ir y hallar a Felipe. Jesús lo busca. Segundo, Jesús es el que lo llama a seguirle. Jesús es el que le llama. Si ustedes ven acá, en el versículo 43, nos dice que él quiso ir a Galilea, halla a Felipe, ¿ok? Halla a Felipe y le dice que, sígueme. Esta fue la característica principal de los apóstoles. Ellos fueron llamados por Jesús en persona. O sea, acá Jesús encuentra a Felipe y luego Jesús llama a Felipe. Y este llamado que le hace Jesús a Felipe es un mandamiento a continuamente seguir su liderazgo. No le está llamando a Felipe para decirle, mira, ven conmigo para probar si te gusta o no. Mira, ven conmigo para saber si mi compañía es agradable a ti. Sino que Jesús le dice, sígueme continuamente. Sígueme sin reproches, sígueme sin excusas. Esa es la palabra que Jesús está utilizando aquí. Cuando Jesús le llama, cuando Jesús lo halla, Jesús lo hace un seguidor suyo. Y esta es una característica hermosa de parte de Jesús. Porque a veces algunos de nosotros pensamos que Jesús nos salvó y nos vemos al final, ¿no es cierto? Nos vemos en el cielo. Pero mis hermanos, el mandamiento es hacer discípulos. Y Jesús vino para ser discípulos. Y me encanta que Jesús halla a Felipe y Jesús hace de Felipe un discípulo. Lo llama a que lo siga continuamente. Por eso, si ustedes ven Marcos capítulo 10, versículo 28, miren lo que dice el apóstol Pedro. Marcos capítulo 10. Versículo 28. Recuerden que acá viene el joven rico delante de Jesús y le dice,
yo he cumplido la ley 100%, Jesús. Y Jesús le dice, ok, vende todo y dale a los pobres. Y nos dice que el hombre rico se dio la vuelta y se fue triste. Entonces en este contexto están los discípulos. Y la pregunta que hace Pedro es esta. Miren lo que dice en el versículo 28. ¿Lo tienen? Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Impresionante. Ese era el llamado que Jesús les hacía a los apóstoles. Necesitan dejar absolutamente todo. Necesitan dejar sus familias, sus trabajos, sus deseos pecaminosos. Necesitan luchar contra su propia carne. Necesitan seguirme. Y si quieren seguirme, es un camino de transformación. Por eso incluso en Juan capítulo 6, si ustedes van conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Me gusta escuchar las páginas dando la vuelta, así que no se preocupen. Juan capítulo 6. Recuerdan en el versículo 60. Miren lo que dice esto. Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, y acá es hermoso, si no le fuere dado por el Padre. Esta es predestinación, esta es la elección soberana de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y dice acá, desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque dijeron, entonces no puedo hacer nada para salvarme, entonces no quiero seguirte. No puedo seguir mi propio plan, entonces no quiero seguirte. No quiero ser un discípulo de Jesús. Quiero recibir los beneficios de Jesús, pero no quiero comprometerme con Jesús. Y Jesús les dice, no hay tal cristiano, no hay tal creyente que solamente reciba beneficios de Jesús y luego deje de caminar con Jesús. La evidencia de que alguien es cristiano es que está caminando en obediencia con Jesús. Entonces, dice que muchos se fueron atrás y ya no andaban con él. ¿Y qué sucede acá? Dijo entonces Jesús a los 12. Y esta pregunta es impresionante, ¿ok? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿quieren irse también ustedes? Es decir, va a estar difícil la cosa, ¿ok? Seguirme va a ser difícil. Vas a tener que tomar tu cruz y seguirme. Vas a tener que sufrir por la causa de Cristo. Vas a tener que ser vituperado. Los discípulos, uno de ellos fue decapitado por la causa de Cristo, crucificado boca abajo por la causa de Cristo. La historia de la iglesia nos dice que a excepción de Juan, los discípulos murieron, martirizados por la causa de Cristo. Entonces Jesús les advierte y les dice, ser mi discípulo toma sacrificio. ¿Ok? El sígueme de Jesús no es una recomendación, es un mandato a invertir toda la vida. Y por eso es que Jesús les pregunta a ellos, ¿acaso se quieren ir ustedes también al ver el precio que hay que pagar para seguir a Cristo Jesús? ¿Y qué dice Pedro? Le responde Simón Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es su convicción acerca de Jesús esta mañana? Porque dentro de los apóstoles existía una realización de que seguir a Cristo implicaba dejar todo atrás.
El seguir a Cristo implicaba sacrificio. El ser un predicador del Evangelio implicaba sacrificio. Y para ellos es hermoso cuando ellos dicen, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es esto lo que les permite a ellos sacrificarse por la causa de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quién es Cristo para ustedes? ¿Es un personaje más de la historia? ¿Es un buen hombre que murió, pobrecito? ¿Es alguien que simplemente vino a la historia para darnos un ejemplo moral? Pero con los discípulos vemos que hay una realización de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, Jesús es Dios mismo en la carne. Esto es hermoso. Y los discípulos le siguen porque saben que al ser Dios en la carne, al ser Dios mismo delante de ellos, ellos no tienen opción sino de decir, sí Señor, te seguiré hasta la muerte. Y con Felipe no era la excepción. Con Felipe no era la excepción. En su llamado, primeramente el Señor lo busca, lo encuentra y segundo, lo llama a ser su discípulo. Y esta es la historia de nuestra salvación. Nadie puede decir, yo encontré a Cristo. Porque Cristo no estaba perdido. Yo estoy perdido, yo estaba perdido. Él me encontró a mí. Él me dio vida a mí. Él me sacó del fondo de la tumba, muerto espiritualmente, y me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y no solamente eso, sino que me hace un discípulo. Me permite seguirle por toda mi vida. Qué gran privilegio el estar en Cristo Jesús y qué gran privilegio el seguir a Cristo Jesús. Entonces ese es su llamado. Y ahora quiero que nos enfoquemos en su carácter, ¿ok? Su origen, su llamado y su carácter. El carácter de Felipe. Existen 4 instancias en las cuales el nombre de Felipe se menciona en el Evangelio de Juan, ¿ok? Que nos enseña algo acerca de su carácter. 4 instancias específicas que nos enseña acerca de Felipe. El primero está en Juan 1, 43 al 50, ¿ok? Juan capítulo 1, versículos 43 al 50. Y la primera característica del carácter de Felipe que quiero que vean es su determinación. Su determinación. ¿Ok? Porque en Juan 1:43, como acabamos de leer, vemos que cuando Jesús llama a Felipe, en el versículo 43, nos dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo que, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés. Y Pedro, acá no vemos que Felipe se opone al llamado de Jesús, sino que lo sigue. ¿Ok? Hay una determinación de seguir a Cristo Jesús. Segundo, hay una pasión. ¿Ok? Hay una pasión detrás de lo que Felipe está haciendo. Y la primera cosa que quiero que vean es que en su pasión, la primera parte de su pasión fue imitar a Cristo Jesús. Fue imitar a Cristo Jesús. ¿Dónde vemos esto? Miren el versículo 45. Miren el versículo 45. Nos dice que Felipe halló, ¿a quién? A Natanael. Y es interesante porque nos dice que Jesús halla a Felipe y luego Felipe va y halla a Natanael. ¿Ok? Él está imitando lo que Jesús había hecho con él. Él está imitando lo que Jesús había hecho con él. Es decir, Felipe tiene una mentalidad muy parecida a la de Andrés. Él sabe que necesita traer a más personas a que conozcan a Cristo Jesús. Y lo hace con una pasión. Porque primero Jesús le dice, sígueme. Y en renglón seguido vemos que al seguirle, Felipe empieza a imitar a Cristo Jesús. Y se da cuenta que está su buen amigo Natanael. Y nos dice acá en el versículo 45, que Felipe halló a Natanael y le dijo, ¿qué? Hemos
hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley. Entonces vemos una pasión por imitar a Cristo, pero también vemos una pasión ¿por qué? Por la palabra de Dios. Hay una pasión por la palabra de Dios. Felipe sale de ser llamado por Jesús y dice, ahora tengo que llamar más personas a que conozcan a Jesús y que ellos sepan que este Jesús es el Jesús del cual estaba escrito en el Antiguo Testamento. Nos dice en el versículo 45, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Era un hombre que tenía pasión por las Escrituras. No sabemos cuánto tiempo pasó entre cuando Jesús le dijo, sígueme, y cuando él se va a llamar a Natanael. Pero vemos que para Felipe, el recibir el sígueme de parte de Jesús significaba imitar a su maestro, a su Señor, y significaba demostrar la pasión que él tenía por las Escrituras. Creyendo las Escrituras, ellos podrían identificar que este era ¿quién? Jesús, el hijo de José de Nazaret. Había una pasión por las Escrituras. En Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, Jesús les dijo esto a sus discípulos. Escudriñad las Escrituras. Perdón, este es el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 40 de este. Jesús les dice que a los discípulos que si no creen en lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, no van a creer las palabras que Él les está diciendo. Y miren lo que dice el versículo 45. Lo hemos, dice acá, Juan 1, 45. Felipe y Natanael, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Y en Juan capítulo 5, en Juan capítulo 5, versículo 46 y 47, dice acá, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Si no creéis en los escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Y vemos que Natanael era un hombre que tenía pasión, Felipe era un hombre que tenía pasión por la palabra de Dios. Era un estudiante del Antiguo Testamento. Era alguien que realmente estaba buscando al Mesías, que realmente estaba viendo la ley y estaba viendo y decía, ¿cuándo va a venir el Mesías? Esperando. Y mis hermanos, Cristo ya vino. Ya vino. Pero nosotros teniendo el canon completo muchas veces no queremos invertir el tiempo en lo que Cristo ya ha dicho en su palabra. Y acá vemos que la incredulidad de ellos vino a la luz de que ellos no estaban pasando tiempo con la palabra del Señor. Pero con Felipe entendemos que debido a que él estaba estudiando y tenía pasión por la palabra de Dios, cuando viene Jesús y le dice que sígueme, ¿el qué hace? Le sigue. Y este es un hermoso ejemplo para nosotros como creyentes, de que muchas veces nos cuesta seguir a Jesús porque no conocemos las palabras de Jesús. Y a veces quisiéramos escuchar las palabras audibles de Jesús. Decir, Señor, ¿para qué quieres que lea la Biblia? ¿Para qué quieres que sea un estudiante de la Escritura? Si me hablas directamente, yo creo que sería más fácil, Señor. Y Jesús les dijo en Juan capítulo 5, si ustedes ignoran lo que dice la palabra en la ley de Moisés acerca de mí, ustedes no van a creer lo que yo les estoy diciendo ahora. Y mis hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios completa en nuestras manos. Y no vamos a saber ni a creer lo que dice Jesús si no confiamos en lo que esto dice acerca de Jesús. Y yo creo que con Felipe
entendemos estas dos cosas, una determinación y una pasión. Una pasión por imitar a Cristo Jesús y una pasión por la palabra de Dios. Una pasión por la palabra de Dios. Esa es una buena evaluación para nosotros como creyentes. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo Jesús. Y me pregunto cuántos de nosotros podemos decir eso de nuestra propia vida. Si yo puedo decirle a mis niños, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y si yo puedo pasar esa pasión a mis niños, de tener una pasión por la Escritura. De que si en el funeral se dicen palabras, que sean palabras que dicen, no se despegaba de la Escritura. Imitaba a Cristo, vivía lo que la Escritura decía. Porque esas personas son verdaderos discípulos, que han entendido realmente lo que significa seguir a Jesús. Y eso es una buena evaluación para nosotros, porque tal vez se preguntan ustedes, ¿cómo puedo yo saber si estoy siendo fiel al seguir a Jesús? Primero evalúen la pasión que tienen en su corazón acerca de la palabra de Dios. Porque si no hay pasión en el corazón acerca de la palabra de Dios, absolutamente no hay pasión por Jesús. Y por consecuencia no podemos ser imitadores de Jesús. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que Jesús ya ha dicho. Y quiero que pensemos en esto. Quiero que pensemos en esto. Porque la responsabilidad que tenemos nosotros al tener el canon completo, mis hermanos, es muy grande. Es muy grande. No tenemos que estar adivinando. ¿Es ese Jesús? ¿Acaso Jesús vendrá? Él ya vino y vendrá por segunda vez porque la palabra de Dios así lo dice. Vamos a terminar acá. Amado Señor, gracias Padre por su palabra. Gracias Señor por la bendición de poder leerla, escucharla, de poder meditar en ella, Señor. Padre, somos tan privilegiados al venir delante de su palabra y poder disfrutar de ella y poder creer en usted a través de ella, siendo usada por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, Señor, permítanos al salir de acá pensar y evaluar nuestras vidas y ver dónde está nuestra determinación, ver dónde está nuestra pasión, Señor amado. Y que al salir de acá podamos salir apasionados por usted, por su palabra, y ser imitadores de usted a cada momento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.